Muy buenas tardes, días, noches. En fin, esta es la clase de teorías pedagógicas, sección 3 y bueno, lo que voy a hacer en esta ocasión es un análisis del texto que se llama Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación, un análisis crítico de Henry Giroux, un texto que ya les había anticipado desde el año 1983. Esto lo estoy grabando en Zoom para que después pueda ser descargado, revisado y estudiado de manera asincrónica cuando ustedes lo estimen. Em, por lo tanto, yo tengo la intención de subir esto a YouTube en dos momentos, ¿ya? ¿Qué quiere decir en dos momentos? Esto es una diapositiva que tiene 11, o sea, una presentación que tiene 11 diapositivas y la voy a dividir en dos, ¿ya? Entonces voy a tratar de hacer presentaciones de alrededor de 40 minutos, ¿ya? Y de acuerdo a ello, subir esta presentación en dos momentos, ¿ya? Entonces, hoy día quisiera llegar quizás a la diapositiva 5 o 6, ¿ya? Una diapositiva que eh, voy a enviar también al grupo de WhatsApp, lo voy a poner en el aula virtual y también lo voy a enviar por correo. Pues bien, ahí yo supongo que se ve mejor. Eh, bueno, como les señalaba, el texto es Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación, un análisis crítico de Henry Giroux. Em, el método que voy a hacer para revisar un poco este texto es detenerme en algunos pasajes, ¿ya? Es un texto bastante extenso, que bueno, está enviado ya, y yo espero que hayan leí un artículo de alrededor de 55 páginas, entonces yo creo que permite una lectura como amplia, una lectura muy generosa, diversa, y por lo tanto el método que voy a hacer es escoger algunos pasajes para que nos fijemos en algunos puntos que van a aparecer en la lectura y que ojalá después tengamos oportunidad como de conversarlos. Y bien, eh, elegí primero mm, entre la página 1 y 2 el siguiente párrafo que dice: los educadores radicales han insistido en que las funciones primordiales de la escuela son la reproducción de la ideología dominante, de sus formas de conocimiento y la distribución de las habilidades necesarias para la reproducción de la división social del trabajo. Desde la perspectiva radical, las escuelas como instituciones solo podrían ser entendidas mediante un análisis de su relación con el Estado y la economía. Según este punto de vista, la estructura profunda o el significado subyacente de la enseñanza solo podría descubrirse a través de un análisis de cómo las escuelas han funcionado como instrumento de la reproducción social y cultural, es decir, cómo han legitimado la racionalidad capitalista y apoyado las prácticas sociales dominantes. Pues bien, eh, algunos elementos que están presentes, por ejemplo, en este texto, cuando hablamos de educadores radicales o la perspectiva radical, las pedagogías radicales, que son eh, fórmulas que aparecen permanentemente en el texto, Giroux está hablando de eh, posturas que critican el paradigma convencional o el modelo moderno de escuela. ¿Ya? Vale decir, este modelo moderno del que hablamos en algún momento, que fue el que hizo suyo la escuela pública como escuela, como proyecto moderno, como parte de un proyecto moderno que se hace obligatoria, que se masifica, genera un cierto modelo que es la escuela como convencional, ¿ya? La escuela moderna. Y cuando hablamos de estas educadores radicales son quienes incorporan una crítica a esa institución, a la escuela moderna, sobre todo desde la perspectiva de un elemento que es parte de una crítica al capitalismo también. ¿Sí? Desde luego ustedes ya lo deben tener como
visto, esto tiene que ver mucho con el marxismo, ¿ya? El marxismo, ustedes saben que elabora una crítica importante al Estado, ¿ya? Al funcionamiento, a la conformación y a la tendencia, o por lo menos la orientación ideológica a través de la cual se establece el Estado, y la escuela no queda exenta de ello. Entonces, eh, desde ya hay que entender que estas perspectivas radicales entienden a la escuela, ¿ya? Al interior de esto que se llama el mundo de la economía, y un mundo de la economía que tiene que ver con los aparatos de Estado también, ¿ya? Y en ese sentido, para entender este radicalismo, una de las cuestiones que hay que tener presente es que aquí se deja de entender la escuela como un lugar donde se va a aprender como por puro desinterés, por llenar la curiosidad, por llenar como el hambre, el saber, o por dejar de formar este sujeto como ilustrado, pleno, íntegro. Aquí se considera, ¿ya?, que la escuela pertenece a un modelo de funcionamiento económico y social que sería el capitalismo en sus diversas formas, ¿ya? Entonces, eh, tomo algunos puntos de aquí, dice, según la estructura profunda, el significado subyacente de la enseñanza solo podría descubrirse a través de un análisis de cómo las escuelas han funcionado como instrumento de la reproducción social y cultural. Y cuando hablamos de reproducción, aquí voy a ir metiéndome ya en el tema, eh, estas teorías de la reproducción señalan en términos muy, muy generales, que los vamos a ver de manera, o que están especificados de manera más detallada en el texto, como teorías que piensan cómo la escuela sirve para perpetuar un cierto orden, para perpetuar esta segmentación de los campos que veíamos en el texto del profesor Cabalú, por ejemplo. Bien, paso a la otra diapositiva, ¿ya? Señala en la página 4, ¿ya?, al rebajar la importancia del factor humano y la noción de resistencia, las teorías de la reproducción ofrecen muy poca esperanza para desafiar y cambiar las características represivas de la enseñanza. Al ignorar las luchas y contradicciones que existen en las escuelas, estas teorías no solo disuelven la intervención humana, human agency, sin saberlo, proporcionan una excusa para no examinar a maestros y estudiantes en marcos concretos dentro de la escuela. De esta manera, se cierran la oportunidad de detectar cuándo hay una diferencia sustancial entre la existencia de varios modos de dominación estructurales e ideológicos y sus formas efectivas de desarrollo y sus efectos, ¿ya? Pues bien, aquí hay varias cosas, pero básicamente una de las cuestiones a las que va a estar atento Giroux es al al enfoque de alguna manera limitante que tienen las teorías de la reproducción. Me explico. Las teorías de la reproducción parecen describir de manera muy certera, de manera muy precisa y sofisticada, cómo las escuelas son funcionales al orden y al modelo que impone el capitalismo. ¿Mm? Y cómo las escuelas, por lo tanto, lo que hacen es reproducir y perpetuar, en diversos ámbitos, este orden social económico, eh, que está como organizado, orquestado por el Estado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Giroux está muy atento a que eh, estas mismas descripciones, estos mismos análisis que ofrecen las teorías de la reproducción, en cierta manera, son tan certeros, ¿ya?, son tan precisos que dejan poco espacio para pensar el ámbito de la resistencia. Vale decir, cómo, pese al empeño que ponen estas instituciones como la escuela en perpetuar un orden dominante, cómo pese a ello, hay momentos en que ese cálculo, en que ese dominio deja de ser tal, en que hay lucha, en que hay oposición, en que hay resistencia. Entonces, la resistencia es una resistencia a la reproducción del modelo. Es una resistencia, en definitiva, a la dominación, ¿ya? Entonces, ¿por qué considera Giroux que las teorías de la reproducción, y está tomando una distancia crítica, está tomando como
se está desmarcando un poco de las teorías de la reproducción, no pueden pensar muy bien la resistencia porque, señala él, no atienden a la intervención humana, ¿ya? No atienden al factor humano que es capaz de evadirse de estos modelos institucionales, de estas prácticas eh, que hace suya la escuela que tienden a perpetuar el modelo. O sea, pese a la existencia de este modelo por perpetuarse a través de la escuela, existe, según Giroux, ámbitos de resistencia que las teorías de la reproducción no alcanzan a visualizar. ¿Ya? Eh, y cierro la diapositiva. De esta manera se cierra la oportunidad de detectar cuando hay una diferencia sustancial entre la existencia de varios modos de dominación y sus formas efectivas de desarrollo y sus efectos, ¿ya? Entonces yo voy anticipando algunos temas, perdonen que salga un poco del guión del texto, pero para Giroux es muy importante también atender a la resistencia. Y ya hablando a título personal, a mí me parece muy relevante también, porque si nosotros introyectamos, asumimos y somos complacientes totalmente con esta lectura crítica de la escuela, que tiene mucha razón. O sea, tiene mucha razón la teoría de la reproducción cuando dice que la escuela perpetúa un orden, que hay dominación, una dominación ideológica, valórica, cultural, es muy cierto. Pero si nosotros cedemos fácilmente a ello, no tenemos nada que hacer con la escuela. O sea, la escuela sería un lugar simplemente que fomenta y establece la dominación. Y lo que Giroux busca sostener, y que insisto, yo suscribo, es que la escuela también es un lugar para la resistencia. La escuela también es un lugar que desafía el orden. ¿Mm? Y por eso en el texto del profesor Cabaluz, él hablaba de estas pedagogías críticas, ¿ya? Que son capaces al interior mismo del mundo escolar, de ese contexto, de desafiar el orden existente. Paso a la tercera. Y aquí me tomo con un par de ideas que hay. ¿Sí? Más bien las escuelas representan terrenos de impugnación marcados no solo por contradicciones estructurales e ideológicas, sino también por una resistencia estudiantil moldeada colectivamente. Me detengo primero en este parrafito, están en la página 5. Eh, lo que señala ahí es que, un poco lo que ya venía señalando, las escuelas son terrenos de lucha. Por lo tanto, esa reproducción que buscan perpetuar, este modelo que buscan consolidar, igualmente tiene fisuras, tiene contraconducta, tiene oposiciones, tiene resistencia. ¿Sí? O sea, el sujeto estudiante, el sujeto escolar, si ustedes quieren, el sujeto de educación superior, es también un sujeto que es capaz de oponerse a esta dominación al interior de esas instituciones. Entonces, por eso esas instituciones son terrenos de lucha. ¿Se entiende ahí el texto? Les pregunto. Pero lo que es interesante en ese sentido es ver también que si nosotros, por ejemplo, analizamos nuestra historia local, buena parte de lo que han sido los estallidos sociales de mayor y menor envergadura que venimos conociendo desde el 2002, el 2006, el de los pingüinos, el 2011, el movimiento estudiantil, e incluso el estallido social de octubre, tienen un origen o tienen un asidero en el mundo escolar, en el mundo estudiantil. O sea, pensemos, por ejemplo, en el último estallido social. Los que saltaron el torniquete fueron los escolares. Esto venía también anticipándose con una tensión muy fuerte respecto a los alumnos del Instituto Nacional que habían estado siendo asediados, sitiados por las fuerzas especiales durante los meses de agosto y septiembre. ¿Ya? Entonces, algo hay en el mundo escolar, en el mundo estudiantil, en el mundo de la escuela, que también se resiste fuertemente y duramente al modelo de dominación. ¿Ya? Eso es importante también tenerlo claro. Bien, desde la perspectiva de los teóricos de la resistencia, las escuelas son instituciones relativamente autónomas, que no solo proporcionan espacios para comportamientos de posesión y para la enseñanza, sino que también representan
una fuente de contradicciones que a veces las hace dejar de ser funcionales para los intereses materiales e ideológicos de la sociedad dominante. ¿Ya? O sea, pese a que hay un mundo social, sobre todo desde el marxismo, que es descrito como muy, como parte, en buena medida, de un mundo que tiene que ver, o de un orden que está eh, diagramado según los aparatos de producción. Perdón el paréntesis, vale decir, el marxismo describe el funcionamiento social a partir de una asignación del rol que tienen los aparatos de producción y que de alguna manera dibujaría un paisaje social en conflicto, básicamente de conflicto de clases sociales que se definirían por por ese lugar que toman frente a los aparatos de producción. Los dominantes serían en cierta medida los que controlan, los que son dueños de los aparatos de producción, y habría una clase dominada, el proletariado, que de alguna manera sería explotada por esta otra clase. ¿Ya? Pues bien, teniendo eso en cuenta, eh, esa manera de concebir la estructura y el funcionamiento social, la escuela, según esta cita, tendría cierta autonomía. ¿Ya? Pese a eso, el mundo de la escuela no es completamente cooptado por esta lógica, sino que también abre y deja espacios para comportamientos de oposición, ¿m? Para comportamientos que impugnan en cierta medida este ordenamiento de las clases. Bien, ahora hay aquí lo que Giroux va a hacer, va a revisar, por lo tanto, su crítica de a las teorías de la reproducción, analizando distintos modelos. ¿Ya? Estas teorías de reproducción tienen distintos autores, tienen distintos acentos, hay algunas que son más apegadas como a esta idea económica, hay algunas que ponen el acento en la cuestión cultural y hay otras que ponen el acento en la cuestión del Estado. ¿Ya? Y esas son las tres teorías que Giroux va a revisar, pero son todas teorías de la reproducción, pero que sugieren modelos diferentes. ¿Ya? Y los tres modelos que va a revisar Giroux va a ser el modelo económico, reproductivo, el modelo cultural reproductivo y el modelo del Estado hegemónico. Ya que vamos a ver que tienen distintas referencias y correlatos. Muy bien. Primer modelo, el económico reproductor. En términos generales, va a decir en la página 9, la teoría de la correspondencia postula que los patrones de valores estructurados jerárquicamente, las normas y habilidades que caracterizan a la fuerza de trabajo, como la dinámica de la interacción de clases en el capitalismo, se reflejan en la dinámica social del encuentro cotidiano en el salón de clases. Vale decir esta teoría lo que quiere decir, y con este acento también en la teoría de la reproducción, que la escuela genera fuerza de trabajo. ¿Ya? Pero que por lo tanto la escuela sería una institución que tendría una correspondencia o estaría diseñada como un correlato del mundo poco del trabajo. Y cuando hablamos del mundo del trabajo, que se llama el mundo fordista, de la fábrica. ¿Ya? El fordista tiene que ver con un modelo de fábrica que, que era el que generaba lo que hacían los automóviles de la fábrica de la empresa Ford. ¿Ya? Entonces, el Fordismo habla de esta idea de industria o de fábrica muy disciplinada, eh, con obreros que tienen tareas como muy distribuidas, donde no hay nadie que consiga perfectamente el todo en el ámbito de los obreros, sino que cada uno hace su parte, que entran a determinado horario, que incluso tienen, no sé, viven en ciertas condiciones muy similares, etcétera. Y que la escuela sería, según este modelo, un lugar que eh, educaría en función de esa tarea. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, aparece esta noción del currículum oculto, ¿ya? Y que yo tengo en la diapositiva anotado como subjetividad, voy a hablar de eso. El currículum oculto sería, tal como señala, no lo que se enseña directamente en los contenidos, sino que algo que se enseña también como a partir del contenido mismo, o que va por detrás del contenido mismo.
Entonces, el currículum oculto es aquello que cuenta como un altos versus bajo en el estatus del conocimiento, ¿ya? Intelectual o manual, como alto versus bajo en el estatus de las formas de organización social, jerárquica o democrática, y por supuesto lo que cuenta como alto versus bajo en el estatus de las formas de interacción personal, interacción basada en la competencia individual o interacción basada en el compartir colectivo. Elegí esta cita porque puede que me quede aquí en la primera parte del video, porque tiene bastantes cosas que habría que analizar. De partida, lo que está diciendo un poco aquí Virú al mostrar esto, que según el modelo económico reproductor, no importa tanto qué es lo que te enseñan, sino cierto código de valoraciones que viene anexado al modo como te enseñan los contenidos. Vale decir, en la escuela tú no aprendes solamente castellano, matemática, historia, sino que aprendes a valorar ciertas cuestiones y a diferenciar comparativamente ciertos elementos. Entonces, por ejemplo, dice, aquello que cuenta como alto versus bajo en el estatus del conocimiento, intelectual o manual. ¿Qué quiere decir eso? Que pareciera que como que curricularmente también tú aprendes a la escuela que el trabajo intelectual es superior al trabajo manual. Y que por lo tanto, el arquitecto es más importante que el jornal, o que el jefe de obra, o que el capataz de, de la obra misma. ¿Ya? Entonces, fíjate, dice aquello que cuenta como alto versus bajo. O sea, que comparativamente le da mayor valor a una cosa frente a otra, en este caso, a cierto estatus de conocimiento. ¿Ya? En que, por ejemplo, el intelectual o lo intelectual, lo que no se hace con las manos sería como más valioso o más relevante que aquello que se hace manualmente. O sea, lo que te viene a decir que la escuela de contrabando te enseña eso también. También habría una asignación alto versus bajo en el estatus de la forma de organización social. O sea, tú aprendes, por ejemplo, formas de organización social, por ejemplo, la jerárquica o democrática. O sea, habrían espacios que serían jerarquizados, ¿ya? Y que tú valorarías de determinada manera, frente a espacios que tendrían que ver con la consulta, que sería en el espacio de los democráticos. Piensen en este sentido, por ejemplo, en lo que son instituciones como el ejército o las escuelas militares, donde, por ejemplo, las órdenes no son jamás discutidas. Un poco como los Boy Scouts, ¿no? O sea, esta idea de que hay organizaciones sociales donde la obediencia, por ejemplo, y el mandato, el lugar de la autoridad es muy importante. ¿Ya? Entonces, eso también se aprende en la escuela. Se aprende a obedecer, se aprende a que hay jerarquía y que también hay espacios democráticos, que pareciera ser que eh, no se mezclan con los otros espacios. O sea, hay cuestiones que no son democráticas a nivel de la escuela. Eso es lo que se está enseñando, que pese a los valores de la democracia, hay cuestiones donde simplemente tienes que obedecer. Y eso sería, insisto, como otro contenido de contrabando, otro currículum oculto. Y finalmente, esta idea de valoración de altos versus bajos, qué es lo que cuenta como valioso y qué es lo que cuenta como menos valioso, en el estatus de la forma de interacción personal, o sea, tu relación con los otros. ¿Mm? Y te describe dos, interacción basada en la competencia individual o interacción basada en el compartir colectivo. O sea, también habrían espacios sociales que estarían regidos por la competencia. Y hay otros que sí, en los que tú podrías como compartir. O sea, en la escuela te enseña eso también. Cuando en una prueba te dice tú no puedes compartir, no puedes colaborar con el otro porque eso es copiar y te sanciona, te está diciendo, ese espacio no, es un espacio de rendimiento e incluso de competencia. A la hora que le asigna un premio al que obtiene mejores calificaciones, está instalando la competencia como motor, ¿ya? De ciertas interacciones, o poniendo la competencia en el corazón de ciertas interacciones. Piensen ustedes lo que ha significado, por ejemplo, esta cuestión de los rankings para acceder a la educación superior. Los rankings que tienen que ver con
con el NEM, ¿ya? Con las notas, con las calificaciones de enseñanza media, que ponen a los estudiantes a disputar ciertos espacios, ¿ya? Frente a otros momentos que tendrían que ver con el compartir colectivo. ¿Ya? Y porque eso tendría que ver con esto que llamamos subjetividad, que es un término un poco complejo, que se ocupa mucho en ciencias sociales, que tiene harto que ver con la psicología, pero la subjetividad yo lo invito a entenderla como em, la manera en que nos construimos como sujetos. O sea, entender que los sujetos están en formación y que pueden adquirir ciertas características, que pueden adquirir ciertos modos de ser, en este caso determinado por estas valoraciones. O sea, lo que señalo aquí, en cierta medida, colocando este paréntesis de la subjetividad acá al lado del currículum oculto, es que el currículum oculto incide, eh, influencia y por lo tanto va moldeando cierta forma de subjetividad, ¿ya? Está moldeando cierta forma de docilidad. O sea, pasar por la escuela genera o diseña, produce un tipo de sujeto. Bien, bueno, tengo aquí unos minutos para avanzar todavía en la última idea. O no, ¿saben que lo vamos a dejar acá? Disculpen el desorden, muchachos. Porque nos vamos a cambiar a otro modelo, entonces ya nos podemos demorar un poco más. Entonces en el siguiente video, en el segundo capítulo, no se lo pierda, voy a seguir con las diapositivas que quiero. Ahora tengo que parar.